Buenos días nuevamente. Continuando con este concepto de salud en la medicina tradicional china, hoy hablaré sobre el balance entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Recordemos que el concepto de salud enfatiza mucho el balance en todos los procesos biológicos que se suscitan en el organismo. Bueno, vamos a comenzar. Actualmente la filosofía de la medicina tradicional china encuentra explicación biológica respaldada por el método científico. Por ejemplo, ya hablé previamente sobre la ciclicidad de los procesos biológicos y sorprendentemente en el método científico hay una rama denominada cronobiología, la cual se encarga de estudiar y analizar las fluctuaciones que presentan las variables biológicas, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oscilación en la concentración de glucosa y otros metabolitos más que se encuentran en el organismo. En lo referente a la teoría de los canales psicolaterales, gracias a los estudios del doctor Akio Sato y el doctor Robert Smith, hoy sabemos de los reflejos somatoviscerales y de los reflejos viscerosomáticos, en los cuales a través del estímulo de ciertas regiones del cuerpo, ya sea estimulando las aferentes cutáneas o musculares, se pueden producir cambios sobre las vísceras, ya sea incrementando la peristalsis, disminuyéndola, incrementando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otros cambios más. Y viceversa, los cambios en las vísceras también pueden impactar a nivel periférico, en donde nosotros podemos observar o palpar puntos hipersensibles, ¿sí? O cambios cutáneos que reflejan el estado patológico de las vísceras. En lo referente a los 5 movimientos e interrelación de los Sanfu, hoy sabemos que la ciencia está encontrando que todos los órganos, incluyendo el cerebro, están interconectados. Es decir, no hay ninguna estructura que funcione de manera aislada, todo está interconectado. Y dentro de estos sistemas de interconexión, pues el sistema nervioso es de los más conocidos. Pero no olvidemos que existen otros sistemas también que interconectan todo el organismo, como el tejido conectivo, las fascias, el sistema endocrino a través de todo el sistema vascular y los nuevos hallazgos del doctor, doctor Kim, ¿sí? Que publicó desde 1950 y que hoy se siguen investigando estos estudios conocidos como los ductos y corpúsculos de Bonham. Bueno, también hablamos sobre la relevancia del balance de los procesos biológicos reflejados en el yin y el yang. El método científico ha descubierto que existen mecanismos de modulación a través de los sistemas de retroalimentación, cuyo objetivo es mantener, ¿sí? Estas variables dentro de rangos de normalidad, evitando que existan cambios de exceso o deficiencias dentro de estos parámetros biológicos. Lo referente a la importancia del balance en la producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, voy a citar algunos ejemplos. Sabemos que la inflamación es de suma relevancia, al igual que la antiinflamación. En consecuencia, los dos tienen que estar en perfecto equilibrio o en perfecto balance dinámico. Por ejemplo, las citocinas proinflamatorias son importantes para el reclutamiento de leucocitos, para la actividad antibacteriana y la maduración de células dendríticas. Por su parte, las antiinflamatorias favorecen la tolerancia inmunológica y modulan la respuesta inflamatoria. Una de las preguntas es, las citocinas, dado que las citocinas tienen que estar en balance, las células que se encargan de liberar estas citocinas también lo tendrán que estar.
Y pues sabemos que las citocinas son liberadas por diferentes células inmunológicas, por ejemplo los macrófagos o incluso diferentes tipos de linfocitos. En consecuencia, los macrófagos proinflamatorios, como son los M1, tienen que estar en balance con los macrófagos M2, que son los reguladores, ¿sí? Asimismo, tenemos células proinflamatorias, las células TH o cooperadoras, que también tienen que tener un balance gracias a la actividad de las células T reguladoras, que de alguna manera permiten que la inflamación, ¿sí?, no sea de forma excesiva, sino que las células reguladoras, cuando se activan, permiten que la inflamación tenga un límite, ¿sí?, que sea regulada, que sea modulada. Podemos hablar también de las células TH1, que son proinflamatorias, pero también tenemos a las células TH2, que son reguladoras. Muy bien. En síntesis, existe un balance entre la producción de citocinas inflamatorias y antiinflamatorias, lo cual está en función del balance en la actividad de las células inmunológicas. Como había comentado, pueden ocurrir diferentes trastornos producto de este desequilibrio entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. El ejemplo más simple es la inflamación crónica. Antes de entrar a este tema de inflamación crónica, primeramente tenemos que conocer cómo se regula la respuesta inmunológica, qué mecanismos se encargan de mantener este balance entre inflamación y antiinflamación. Y en consecuencia, ¿qué ocurre cuando se pierde la función en estos mecanismos de regulación? La modulación de la respuesta inmunológica o respuesta inflamatoria puede darse a nivel local o a nivel sistémico. Por ejemplo, a nivel local, esta ocurre por interacción entre célula y célula y está circunscrita a nivel del tejido. El mastocito, como les muestro aquí en esta animación, libera histamina, ¿sí? Y la histamina pues, estimula a los eosinófilos para que activen sus mecanismos de inmunidad. Pero posteriormente de que se resuelve el proceso proinflamatorio o el proceso infeccioso, el eosinófilo libera la histaminasa, la cual contrarresta los efectos de la histamina. Entonces podemos ver que la proinflamación es importante, como les comenté al inicio, para defender al organismo contra la invasión de microorganismos, pero la inflamación tiene que estar regulada por su contrario. Entonces tenemos otra vez la actividad del yang que continúa con el yin para que todo esté en balance. Inflamación seguida de antiinflamación. Ahora, existen otros mecanismos que regulan la respuesta inflamatoria y estos mecanismos tienen sus centros de regulación en el sistema nervioso central. Por ejemplo, hay un núcleo, como el núcleo motor dorsal del vago, del cual emergen fibras eferentes colinérgicas para estimular ciertos mediadores o ciertos intermediarios, como lo es el vaso, las glándulas adrenales o la médula ósea. El resultado será inhibir o estimular determinados tipos de células. Otra vez regresamos la expresión del yin o la expresión del yang. No olvidemos también que existen mecanismos humorales, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en donde a través de las hormonas también se puede modular la respuesta inflamatoria. El intestino también es de mucha relevancia para regular la inflamación, ¿sí? Y esto sabemos que en el intestino se producen algunos neuromoduladores. También la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta que son importantes para la inmunomodulación, ¿sí? Y entre otros mecanismos neuroentéricos. Bueno. Existen diferentes ejes que regulan sistémicamente la respuesta inmunológica. Por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, la vía antiinflamatoria colinérgica del nervio vago, la vía hipotálamo esplénica y los ejes inmunoviscerales, entre otros más.
En el eje hipotálamo hipófisis adrenal, recordemos que el núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿sí?, libera la hormona liberadora de corticotropina o CRH por siglas en inglés, la cual estimula a la ACTH a nivel de la adenohipófisis. Estas, a través de la circulación sanguínea, llega a las glándulas adrenales, que posteriormente liberan corticoides, que también viajan por el torrente sanguíneo, para llegar hacia las células proinflamatorias. El resultado es disminuir o inhibir la expresión de genes de respuesta inmune proinflamatoria, que daría como resultado la liberación y la expresión de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral o la interleucina 6. Entonces aquí les muestro en esta animación el bloqueo en la expresión de estas respuestas proinflamatorias. Tenemos también la vía antiinflamatoria colinérgica del nervio vago, en la cual el centro de procesamiento es el núcleo motor dorsal del vago, el cual aquí presento en la animación, de donde emergen las fibras colinérgicas vagales para arribar a las glándulas adrenales, en donde se libera acetilcolina por parte del nervio vago. Esta acetilcolina estimula las glándulas adrenales para que liberen dopamina, y la dopamina va a inhibir a las células proinflamatorias. Otra rama del nervio vago arriba al vaso, ¿sí?, en donde va a inducir la actividad de ciertos subtipos de linfocitos T, que también van a liberar acetilcolina, la cual a su vez va a inhibir o a modular la respuesta proinflamatoria, incrementando también la tolerancia inmunológica. Tenemos la vía hipotálamo esplénica, en donde del área hipotalámica lateral se libera beta-endorfina. La beta-endorfina se transporta sobre el torrente sanguíneo, arriba al vaso, y en el vaso, a través de los receptores de beta-endorfina que expresan las células natural killer, se incrementa su actividad lítica. Ahí está. Y tenemos también el eje inmunovisceral, intestino, inmune, pulmón. Aquí es de relevancia la fibra que nosotros consumimos para estimular a la microbiota. La microbiota, a través de la liberación de ácidos grasos de cadena corta, viajan por el torrente sanguíneo para después arribar a la médula ósea, en particular inducir la diferenciación de las células hematopoyéticas hacia el linaje de células T reguladoras, ¿sí? Las células T reguladoras van a disminuir la expresión o a modular la expresión de las células dendríticas, así como disminuir la expresión de las células TH17. El resultado es disminuir la respuesta inflamatoria e incrementar la tolerancia inmunológica. Bueno, entonces, pues la siguiente pregunta es ¿qué ocurre cuando fallan estos mecanismos? ¿Sí? ¿Será importante la modulación de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria en el proceso de salud de enfermedad? ¿Y de qué manera podemos nosotros restablecer estas alteraciones que se presentan en estos mecanismos de regulación inmunológica? Y pues bueno, eso es parte del siguiente video que más adelante lo publicaremos, para que estén al tanto de esta historia de qué es lo que está ocurriendo en este proceso de salud de enfermedad, y sobre todo cómo podemos, o con base en qué terapéuticas podemos basarnos para restablecer el balance en nuestro organismo. Muchas gracias.